Ujú. Hoy vamos a meditar en Isaías 55, versículo número 8. ¿Okay? Isaías 55, 8. Entonces, dice el libro dice, se lo voy a leer primero en la versión Reina Valera. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En una traducción viviente me gusta mucho porque dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Amén. Amén. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver. Oye, y aquí es donde descansas, ¿verdad? Sí, aquí es donde Y dices, dices. ay, gracias. Aquí es donde comenzamos a ver la increíble historia. ¿Por qué lo digo así? La increíble historia de lo que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros descansamos en esta promesa. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y ahí es cuando la verdad yo he volteado y le he dicho a Dios, gracias Dios. Gracias porque mis pensamientos no se parecen a los míos. Tus pensamientos no se parecen a los míos. ¿Por qué? Porque si empezamos hablando primero acerca de la parte de los pensamientos, el ser humano, lo hemos platicado en algunas ocasiones, tiende a pensar siempre en pequeño. El ser humano tiende a pensar siempre en base a sus limitaciones. ¿Han escuchado esta frase? Mis posibilidades o lo que yo puedo. Ese pensamiento es el pensamiento que nosotros normalmente por naturaleza humana tenemos. Siempre el hombre piensa, el ser humano, cuando me refiero a hombre digo el ser humano piensa de acuerdo a lo que puedo, ¿ok? Hemos hablado te voy a poner un ejemplo, es como cuando tú dices Que también lo dice la Biblia como sus esfuerzos. exactamente, es porque dices quiero un carro, es un ejemplo así muy, muy sencillo, pero quiero poner la analogía para que podamos entenderlo. Tú dices, quiero un carro, ¿no? Tú dices, es que necesito un carro y quiero un carro. Entonces, cuando empiezas a pensar en el carro, lo primero que piensas no es, y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Necesito un carro para... No sé. Dice, necesito un carro para poder moverme, necesito un carro porque no tengo un carro. Entonces dices, Dios, por favor, provéeme un carro. Sé tú el que me proveas el carro. Y lo primero que piensas en tu mente no es qué carro Dios te va a dar, sino que lo que tú piensas es cuánto dinero tienes en tu cuenta y con cuánto tú puedes pagar la mensualidad de un carro. Y ese es el carro que tú esperas que Dios te dé. ¿Por qué? Porque en realidad en tu mente tú lo estás limitando a tus posibilidades. Y no estás esperando que literalmente venga Dios y te diga, ¿sabes qué? Tengo este carro para ti. Tengo esto para ti. ¿A ti te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que de repente dices, ¿qué está pasando? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros podamos salir de esta mentalidad donde las cosas son en base a lo que yo puedo y empezar a ver las cosas como Él las puede. Sí. Y por ejemplo, ese ejemplo que estás dando es increíble y no es para... no estamos hablando de cosas materiales, o sea, realmente eso es lo de menos. Lo que estamos hablando es acerca de todas las cosas. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros podemos decir, yo solo puedo hacer esto, ¿sí? Yo solo puedo hacer esto, o mis capacidades solamente me dan para esto, o yo creo que hasta aquí llegué, o nosotros siempre nos estamos poniendo límites. Pero lo que Dios tiene para nosotros va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Por eso siempre estamos diciendo que vivir en el reino, vivir una nueva vida con Dios, va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Porque Dios empieza a revolucionar nuestra vida completamente y nos empieza a empujar a estirar a tal grado que nosotros podamos alcanzar cosas y decimos, wow, o sea, yo pensaba que hasta aquí llegaba, pero Dios tenía algo mucho más grande para mí. Exactamente. ¿No? Y fíjate, es bien interesante, Ruth, porque te lo voy a poner en otro ejemplo de nuestras limitaciones físicas. Hace tiempo leía un estudio acerca de los Marines. Los Marines es esta élite en el ejército de los Estados Unidos. Entonces, uno de los expertos de los trainers que estaban ahí con los Marines decía que cuando una persona en su cansancio físico, vaya, más bien cuando una persona piensa que está cansado y que ya no puede más, que estás haciendo alguna tarea física, estás haciendo algún ejercicio, estás corriendo, estás haciendo algo. Cuando tú en tu mente dices, ya no puedo más,
en realidad la persona solamente ha hecho un 30% de su rendimiento actual. Es decir, todavía tiene un 70%, no ha llegado ni siquiera a la mitad de su capacidad física para hacerlo. Pero la mente empieza a jugar un papel tan importante que es la que te limita de todo el potencial que tú tienes. Entonces, si físicamente nosotros nos limitamos, imagínate qué tanto no nos limitamos en las cosas espirituales y sobrenaturales que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso no podemos ver pequeño, por eso no podemos ver limitado, por eso tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Por eso es que a mí me encanta escuchar y leer cuando dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, porque imagínate si Dios pensara como yo, entonces pensaríamos a veces tan chiquito, tan limitado. Por eso hemos dicho ya en ocasiones, la manera en la que nosotros pensamos acerca de Dios es la manera en la que nosotros vamos a experimentar. Porque si nosotros vemos a Dios como un Dios de limitantes, vamos a vivir limitados. Pero si vemos a un Dios de imposibles, vamos a vivir en imposibles. Y eso es lo que Dios nos trata de decir a través de toda su palabra y en nuestro diario vivir. Exacto. O sea, Dios nos quiere mostrar y vivir una vida con Dios y vivir una vida en el reino es ir mucho más allá. Por eso decimos nosotros, una vida en el reino es una vida sin límites. Exacto. ¿Qué quiere decir sin límites? Quiere decir que hasta donde nosotros decimos que podemos llegar no es donde nosotros podemos llegar, es solamente el principio para que nosotros podamos ver lo sobrenatural en nuestra vida. Cuando nosotros vamos más allá con Dios es cuando nosotros empezamos a experimentar lo sobrenatural, cuando nosotros nada más estamos en nuestra comfort zone, en nuestra zona de comodidad de yo creo que hasta aquí, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vivimos en una vida de limitación. Exactamente. ¿No? Por eso después dice, y mis caminos, dice aquí, déjame lo tengo aquí, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Alguna vez tú te has puesto a meditar y preguntarle a Dios, Dios, ¿cuáles son tus caminos para mí? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes para mí? ¿Por qué? Porque una cosa, ahorita decías la zona de confort, una cosa es que nosotros veamos desde la perspectiva humana y otra es que veamos desde la perspectiva de Dios. Cuando yo veo las cosas desde mi perspectiva, yo siempre voy a buscar aquello que me va a hacer sentir seguro. Uh-huh. Aquello que es como, pongo un ejemplo, es como cuando vas al boliche. Lo que no me va a pedir, ¿sí? Es como cuando vas al boliche y le dices al Señor, ¿sabe qué? Póngale las paredcitas. Póngale las paredcitas porque no quiero tirar canal. Y como no quiero tirar canal, quiero ir a la segura. No importa que mi bola vaya, mira, para aquí, pam, pam, pegando para todos lados, pero quiero por lo menos llegar. En cambio, eso es lo que hace que nuestra mente se empiece a limitar y empezamos a poner barreras. Barreras que nos dicen, sí, vas a la segura. Tú en tu mente empiezas, voy a la segura. Y esto es un engaño. Sé que esto es el Espíritu Santo. Es un engaño el que el hombre ponga barreras, porque nosotros ponemos barreras según nosotros para sentirnos seguros y protegidos, sin darnos cuenta que esas barreras son limitantes para poder avanzar. Exacto. Regreso al ejemplo del boliche. Se escucha chistoso, pero ¿sabes por qué están esas paredes en los canales? Obviamente pues para no tirar canal y que la bola como quiera vaya. Pero nunca vas a aprender a tirar una buena bola. Nunca vas a aprender a soltar la bola de una buena manera. Nunca vas a soltar una chuza o un strike si nunca aprendes a tirar sin esas barreras que se limitan. Sí, o sea, nunca vas a ir directo o ponerle efecto a la bola para que pegue donde tenga que pegar y tire todo, ¿no? O sea, sí es cierto. Exactamente. O sea, el dar el blanco, saber en dónde tenemos que dar para poder llegar a las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros quitamos estas barreras, cuando nosotros quitamos estas limitantes de nuestra seguridad, es cuando nosotros podemos entender que los caminos de Dios son más grandes, son mejores y están por encima de los nuestros. Lo primero que Dios hace, y esto tenlo por seguro, porque nosotros lo hemos vivido, lo primero que hace es que te va a incomodar. Siempre te va a incomodar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a un desgaste que no te causa ningún conflicto y dices tú, ay, bueno, cuando empiezas como que a molestarte y a decir, Dios, es que se me hace que estos caminos tuyos son
medio raros, o sea, porque no, o sea, se está complicando y como que no, pero Dios te está diciendo, hey, confía, yo tengo cosas para ti mayores de las que tú te puedes imaginar. Y al final de cuentas, sobre esa verdad es en la cual nosotros caminamos. Repito, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Y dice, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Cómo es la imaginación humana? ¿Y cómo es la imaginación de Dios? Fíjate que ahorita estoy meditando en eso que tú estás diciendo. Fíjate, el ser humano, cuando siente presión y cuando lo sacan de su zona de comodidad, tiende a pensar que lo están atacando. Sí. ¿Me explico? Y a veces nosotros así nos pensamos con Dios. Sí. Que Dios nos está atacando porque nos está empujando a crecer. O que nos está haciendo algo malo porque nos está estirando, pero realmente no. O sea, al contrario, nosotros nos damos cuenta que Dios ve la imagen completa de nuestra vida y que Él nos pensó desde antes de cualquier cosa, que Él pensó en nuestra vida, que Él pensó en nuestro bien, que Él pensó en lo que nosotros éramos capaces de hacer. Y que a veces por como nosotros crecimos o las decisiones que tomamos o lo que nos enseñaron, nosotros nos limitamos a ver chiquito. Pero cuando nosotros venimos a su vida, cuando nosotros venimos al Padre, a Dios, y empezamos a decir, Dios, muéstrame, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Nosotros tenemos que agarrarnos de su mano y dejarnos arrastrar por Él. Exactamente. Y dejar de estar poniendo esta defensiva y esta barrera de, no, espérate, es que me estás pidiendo mucho. No, al contrario, ¿qué tanto Dios puedo hacer para alcanzar lo máximo que tú tienes para mí? ¿No? Así es. Y nosotros vemos después, con el paso del tiempo, que nuestros planes eran así, pero los de Él es como que no me cabía en la cabeza. Te vuela la cabeza. Sí. Te vuela la cabeza. Los planes de Dios para tu vida te vuelan la cabeza. Por eso es que lo meditábamos ayer. Si Dios no te revela todo de un instante, es porque si Dios te dijera ahorita lo que vas a hacer el día de mañana, te volaría la cabeza. O sea, estás corriendo. No sales de tu casa, o sea, dirías, no es cierto, ¿cómo? Ya no puedo hacer eso. Cierra la Biblia y te vas de que no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es algo que Dios te va mostrando y es algo que Dios te va revelando. Grandiosas. Ahora, ¿alguna vez ustedes han visto trabajar a un escultor? ¿Puedes trabajar a un escultor? Sí. ¿Cómo trabajan los escultores? Yo alguna vez cuando estaba en la preparatoria tomé clases de escultura. Entonces nos pedían comprar esta piedra así gigante y nuestros utensilios y todo. Entonces es interesante porque cuando tú ves una piedra para esculpir, tú ves una piedra. O sea, tú ves un cubo, no ves nada. Entonces tu imaginación... No le hayas forma. Exacto, tu imaginación es la que te tiene que llevar, tus ojos de fe son los que tienen que ver lo que ya hay. Dice la Biblia, y la Biblia nos refiere muchas veces a nosotros como una obra que Dios está moldeando. Es una obra que nosotros constantemente estamos tomando esa forma y estamos siendo moldeados. Entonces, ¿qué sucede? Que el escultor, cuando ve la obra, él ya vio literalmente el final y lo que hay. Entonces, tú ves una piedra o ves un cubo, no me acuerdo el material, pero ves una piedra, ¿no? Entonces, en la mente del escultor, la obra final ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, si tú piensas que con la pura brochita, sacudiéndole el polvo, vas a crear una obra, pues estás de lo más equivocado. Yo me la pasé brochando mucho tiempo una piedra y jamás le pude sacar nada. ¿Qué tuve que hacer? Literalmente tuve que sacar cincel y martillo y tener que esculpir. Y después tienes que esculpir y después tienes que sacar y tienes diferentes herramientas y tienes las cositas con las que vas raspando y vas haciendo todo. Hasta que al final ya tienes tu brochita, y la brochita literal es lo más suave, que al final lo único que hace es que limpia el polvo. Nosotros no podemos esperar que nuestra vida sea solamente un brochacito así para que se vaya quitando el polvo. Por eso es que Dios nos incomoda. Dice, ay, voy a quitar esta parte que no nos conviene. Y tú empiezas, ay Dios, ¿por qué me estás quitando esto? ¿Pero qué? Al final Dios está moldeando.
¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en nuestros caminos y en nuestros pensamientos, te lo aseguro, Ruth, que nos quedaríamos como la piedra. Nosotros diríamos, así Aquí estoy me bien, quedo, sí, así estoy bien, o sea, se ve fregón, mira, es más, pon en medio y se ve fregona. O sea, esa escultura de piedra cuadrada se ve fregona. Y así a veces somos de que, bueno, Dios, estos son mis sueños y me voy a concentrar en mis sueños, punto. Y cuando nosotros hablamos de sueños y hablamos de propósito, cuando nosotros somos personas que vivimos en propósito, entendemos que vivir en propósito son nuestros sueños. Exacto. Y a veces cambia. Yo antes de conocer a Dios y entregarme a Él, yo tenía sueños que según yo eran los más grandes de mi vida, y hoy en día que ya pasaron muchos años, yo digo, no manches, veía tan chiquito, o sea, ni siquiera llega a un 10% de lo que Dios tenía para mi vida. Sí. Entonces Dios empieza a transformar nuestra vida y ensanchar nuestra visión, ensanchar todo, y como tú dices, Dios ya ve la obra final, porque por medio de Cristo nosotros tenemos una victoria. Exacto. Y Él sabe que nosotros podemos lograr hacer todo lo que Él ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él hizo la parte difícil. Él dijo, yo ya vencí por ti tus temores, tus inseguridades, tu flojera, tu desidia, tu inseguridad, todo. Yo vencí todo y yo te hice capaz de lograr el propósito por el cual yo te diseñé. Yo te hice capaz de poder lograr alcanzar cosas mayores de lo que tú pudieras imaginar. Entonces tienes que empezar a dejarte guiar por mí, tienes que empezar a confiar en Dios, tienes que empezar a actuar en obediencia a lo que Él te diga. Y si tú crees que, me encantó, el otro día estaba hablando con una persona y me decía, yo ya le empecé a decir a Dios, pues tú estás conmigo, tú vas a ir conmigo a todos los lugares, y a lo mejor yo sola no podría, pero tú me vas a acompañar y lo vamos a hacer juntos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Exacto. Y empezar a creerle a Dios. Exacto. A creerle a Dios. Y si Él nos pide más, es que nosotros podemos hacer más, y así podemos irnos desarrollando aún más y poder ver todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Exacto. Ahora el versículo 9, ¿qué dice? Y con esto vamos cerrando. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Mis pensamientos jamás van a estar por encima de los pensamientos de Dios. Si alguna vez tú has pensado en todo lo bueno, todo lo increíble que le puede pasar a tu vida, bueno, déjame decirte que aún ahí Dios piensa todavía más que eso. Dios todavía quiere más que eso para ti. Si tú has topado tu mente en un grado donde literalmente es así como, va a explotar la mente de tantas cosas que pienso que quiero para mí, bueno, aún ahí Dios quiere todavía más cosas para ti. Me encanta porque dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo son los cielos? Nosotros siempre estamos hablando de algo. Dios es infinito. Sí. Dios no tiene fin. Sus pensamientos para nosotros no tienen fin. Sus pensamientos de bien para nosotros no tienen límites. Y me encanta la comparación de los cielos con la tierra. Uh-huh. De no hay algo que te tope. ¿Por qué te topas tú diciendo que no puedes hacer las cosas? Si Dios te está diciendo que no hay un tope para todas las cosas que puedes alcanzar si caminas con Él. Exacto. O sea, qué locura. Dice, así como los cielos, y los cielos si tú ves y tú dices, a ver, pero es que no entiendo dónde está, hasta dónde llega, o sea, no puedes alcanzar a comprender la magnitud. Bueno, así son son los planes que Dios tiene para ti. Exacto. No puedes alcanzar a comprender, pero ¿qué te parece si empiezas a caminar en ellos sin preguntar, sin nada más confiando y empezando a ser guiado por Dios, y empiezas a descubrir hasta dónde puedes llegar con Él? Exactamente. ¿No? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a experimentar la vida que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque al final se trata de dos cosas. Yo hago lo natural, yo hago lo posible, pero Él se va a encargar de hacer lo imposible. Y qué increíble, lo digo así, qué increíble es descansar en esta promesa. No importa
cuáles sean mis pensamientos de bien hacia mí mismo. Los pensamientos de Dios siempre van a ser mejores. Y a veces nuestros pensamientos de bien hacia nosotros mismos es autosabotaje. Y fíjate, aquí, nada más, con esto terminamos, pero la definición de éxito que nosotros tenemos en la vida es muy pequeña comparada con la que Dios tiene para nosotros. Nosotros muchas veces limitamos el éxito con cosas inmediatas que podemos alcanzar en determinadas cosas que dependen de mis facultades, mis recursos y mis habilidades. Y ahí yo pongo mi vista para poder alcanzar el éxito. Pero cuando Dios te dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que eso, entonces el éxito se vuelve algo que dices tú, o sea, sin precedentes. ¿Qué es lo más loco que tú te puedas imaginar que puedes lograr y que puedes tú hacer? Bueno, aún más allá de eso, Dios lo tiene pensado para ti. Por eso dice, mis pensamientos para ustedes son de bien. Y ahorita dices, ¿qué es lo más loco que puedas pensar? Pero si nosotros andamos en esto, ni siquiera puedes alcanzar a imaginar. O sea, por eso no te pongas límites, piensa en grande, pero déjate crecer aún más por Dios. Porque esta vida sobrenatural con Dios es una vida de descubrimiento constante. Por eso siempre estamos hablando, es una vida de victoria. ¿Qué quiere decir esto? Hoy alcancé más, hoy alcancé más, hoy alcancé más. Y no quiere decir que somos personas que a lo mejor no estamos contentas con nuestra vida y están como que queriendo alcanzar. No, en el caso, es un descubrimiento de que, no manches Dios, ahora hice esto y ahora hice esto. Y así nos vamos. Fíjate, y lo mencionas justo porque iba a mencionar algo. Yo, por ejemplo, empecé a experimentar esta vida de creerle a Dios desde que tenía 11 años. Y he visto, desde mis 11 años hasta el día de hoy, he visto cumplimientos de promesas. Y cosas, sueños que yo anhelaba, que yo decía, cuando alcance esto, o yo decía, cuando logre esto, y de pronto Dios viene y lo supera y yo, ¿cómo podía pensar tan pequeño solamente con eso? Porque eso era nada más un escalón que me iba a llevar a otra cosa. Y después ese escalón me llevó a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Entonces, hoy en día, obviamente mi mente ya no está limitada por las cosas que yo creo o pienso que puedo hacer. Al contrario, ahora yo todo lo pongo ¿a qué? A los caminos que Dios tiene, a sus pensamientos. Entonces, ¿yo qué hago? Dijiste algo bien importante hace ratito. Yo me enfoco en lo que tengo que estar enfocado. Sí. Y dejo que Dios trabaje en lo sobrenatural, en lo imposible. Pregúntate a ti mismo, vete al espejo y di, ¿qué es imposible para mí que en mis fuerzas yo no podría lograr? Déjaselo a Dios y deja que lo logre. Porque eso es que sus pensamientos sean más grandes que los nuestros. Porque desde el principio con lo que hizo Jesús fue que lo que yo y tú no podíamos hacer, ahora nosotros lo tenemos y lo vivimos posibles gracias a Jesús. Lo que tú y yo no podíamos alcanzar, lo alcanzamos por medio de Jesús. Lo que tú y yo no podíamos recibir, lo recibimos por medio de Jesús. Entonces, si Jesús ya hizo la obra para que yo alcanzara la salvación y la vida eterna, todo lo demás son cosas buenas que Dios tiene preparados para nosotros. Sí, y Jesús nos capacitó para poder cumplir, para poder cumplir y vivir una vida de propósito y vivir una vida de destino y vivir una vida de bendición y vivir una vida de todo, ¿no? Exacto. O sea, y vivir estos planes y estos pensamientos. Y cuando nosotros leemos este versículo no es nada más de que, ay, es que lo que Dios piensa para mí es muy bonito. No, es que tenemos que descubrirlo, experimentarlo, vivirlo. Exactamente. Porque Dios quiere que tengamos esta vida de victoria y que disfrutemos nuestra vida al máximo. Exactamente. Muy bien. ¿Qué te parece si terminamos orando? Sí. Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy podemos saber y entender que tus pensamientos son aún más altos que los nuestros y tus caminos son más altos que lo que nosotros podemos imaginar. Gracias, Dios, porque aún y cuando nosotros hemos pensado en pequeño, tú siempre has estado pensando en grande para nosotros. Hoy quitamos todo pensamiento que nos limita de alcanzar aquello que tú ya nos has entregado. Y al contrario, nosotros solamente recibirlo, tomarlo, porque tú ya lo hiciste por nosotros. Gracias, Jesús, porque a través de todo lo que tú haces, nosotros tenemos victoria.
Nosotros vivimos en una vida de logros constante, en una vida de victoria, en una vida donde siempre podemos vivir confiados, seguros, tranquilos, sabiendo que tú eres Dios y que todo lo has hecho para nosotros. Gracias, Dios, porque ya no más limitaciones en nuestro pensamiento, ya no más limitantes en nuestras acciones. Ahora caminamos confiados en lo que tú has hablado en tu palabra, en que tus pensamientos son mejores que los nuestros y tus caminos más altos. Así que queremos lo que nos conviene y lo que es mejor, lo que tú ya tienes para nosotros. Gracias. Hoy lo tomamos, hoy es nuestro. Gracias, Jesús, gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Amén, amén. Amén.